Buenas tardes, amada iglesia, ¿cómo están? Vamos a ver nuestras Biblias en Santiago. El sermón hoy día está en Santiago. Sigo con Santiago, capítulo 4. Me voy a saltear el 3 y voy a ver al 4. 4, 1 y 3. Nos ponemos de pie y vamos a leer las escrituras y después ya se puede sentar, de paso que también ya estira las piernas. Dice del 1 al 3 y vamos a dar lectura. Esa versión, ¿cuál es, Antonio? ¿Es versión? Disculpa, ¿qué versión es? Ah, es la Reina Valera. Listo, dice, hay una pregunta ahí y dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Qué más dice? Y los pleitos entre vosotros, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Dice, codicias y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pides. Pides, mire, hay algunos que no piden, pero hay otros que piden. Pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo es enemigo, se constituye enemigo de Dios. Hasta ahí, tomen asiento. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Amado Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, tú puedas usar esta palabra, la espada del Espíritu, Señor, que pueda hablar a nuestras conciencias, que pueda hablar también a nuestro entendimiento, Señor. No solamente se quede en el intelecto, sino que baje al corazón, Padre, y tú haces la obra maravillosa, Señor. Tú esta palabra lo haces viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Sopla, da vida, regenera a tu pueblo, exhorta, consuela, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora sí, bueno, voy a hablar acerca de nuestros pensamientos determinan las respuestas a nuestras oraciones. Amén. Nuestros pensamientos determinan las respuestas de nuestras oraciones. O podemos decir también que nuestros corazones estorban nuestras oraciones. Amén. Eso es lo que Santiago, ahí en esos textos, está diciendo, que las oraciones o nuestro corazón, cómo yo pienso, cómo estoy maquinando, mis actitudes determinan los resultados de mi oración. Mis relaciones con las personas, con mis hermanos, con los que no son creyentes. Entonces, quiero empezar diciéndoles que muchos oran, mucha gente ora en todo el mundo, todos los días, pero la gran mayoría no están satisfechos con sus oraciones, con los resultados, con su experiencia, porque los resultados no son como ellos esperan. También quiero decirles que el avivamiento es una obra de Dios. Justamente estos días tenemos que ponerle un poco más, iglesia, un poco más de oración, amén. Tenemos los jueves y gracias a Dios que el grupo siempre que viene es un grupo siempre, digamos que ya viene de manera constante, y está bien. La oración es muy importante. Estuve meditando sobre la iglesia, sobre este lugar, los años que estamos aquí trabajando, que estamos aquí con mi esposa pastoreando, y es en el anhelo de mi corazón, yo creo que también de todos ustedes, que Dios traiga un despertar, amén, que traiga un avivamiento. Pero ese avivamiento, ese despertar empieza por nosotros. No podemos nosotros estar orando, clamando, solamente para que Dios haga una obra, pero nuestra vida está seca.
nuestra vida está falta de oración. Entonces, ese avivamiento es una obra de Dios, pero tiene que empezar por nosotros, antes de que empiece algo, y empieza por el pastor, empieza por los líderes, y eso contagia a la iglesia. Entonces, es mi deseo y decirles que el avivamiento es obra de Dios y no es obra del hombre, no es obra del marketing, no es obra de los programas que tengamos, no es obra de muchas cosas que humanamente podamos pensar. Dios inicia el avivamiento, pero lo hace después que Él ha movido a la iglesia, a su pueblo. ¿Pero lo mueve a qué? Lo mueve a la oración. Dios mueve a la iglesia a la oración, por un deseo intenso por oración. Los más grandes avivamientos en el mundo han sido a través de que un hombre empezó a orar, o una mujer, o un grupo de personas empezaron a orar. No resulta un crecimiento, un avivamiento así por al azar, sino que hay gente orando, aunque a veces no sepamos, pero Dios obra a través de personas dispuestas. Amén. ¿Y cómo nosotros podemos determinar cuáles son las características de ese despertar, de ese avivamiento? Difundir las noticias de la obra de Dios. La gente siempre está hablando de Dios. Caminan por acá, es como que si algo sucediera en Laredo y la gente está hablando, oye, mira lo que está sucediendo, mira lo que está pasando. Es como si los periódicos ya no estuvieran en los titulares, ya guerras, ya no hubiera lo que hay, por ejemplo, muertes, lo que hay, por ejemplo, ¿cómo se llama eso que los delincuentes hacen? El sicariato, los secuestros, ya no, ya lo que sucede en las páginas es noticias de la obra de Dios. Oye, mira lo que está pasando, oye lo que ha pasado, mira en un culto, en una iglesia, lo que Dios está haciendo. Eso es un avivamiento. En segundo lugar, hay una renovada predicación. Ya la predicación ya no es muerta, la predicación ya la gente no se duerme, ya la predicación la gente entra a la iglesia y sale igual. Hay algo diferente en la predicación, la gente está atenta. Entonces también hay una oración unida en la iglesia, los hermanos. Entonces, según Santiago, aquí lo que yo he leído, dice que la falta de resultados o la ineficacia en nuestra oración es por las luchas internas. ¿Y cuáles son las luchas internas? Y él ahí hace a modo de pregunta a Santiago, porque Santiago lo que está hablando es aquí a la iglesia. Está hablando a una iglesia en Jerusalén, no está hablando a gente que no es creyente, gente que muchas veces se cree que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque él está diciendo, mira, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Está hablando de la iglesia. Y él dice, es de sus pasiones. ¿Y qué son las pasiones? Las pasiones son deseos que no los podemos controlar. Esos deseos nos controlan a nosotros. Mi esposa me decía, bueno, como yo estoy como jurado de tesis, a veces me regalan agua, me dan un bocadito, y bueno, yo no lo como todo, pues, ¿no? Y lo traigo a mi casa, pues tengo así varios bocaditos. Y hay cosas que nosotros casi no comemos mucha harina de tanto en tanto. Me dice, yo tenía un deseo, no sé, como ponen la tentación ahí, me dice, son unas cajitas, y hay empanaditas, hay muchas cosas, ¿no? Ahí dice, no, me daba ganas de comer un dulce, un sublime, y después dice, no, mejor comí uva y una pera. Y con eso, dice, satisfací. ¿Qué es lo que hizo ella? Tuvo un deseo, pero pudo controlar su deseo. Pero Santiago está hablando, dice que de dónde vienen las guerras y los pleitos, vienen de nuestras pasiones que nos controlan. Entonces no podemos controlar nuestras pasiones. Y ahí viene el problema. Ahí viene, dice, ¿y cuáles son esas? La codicia. ¿Qué más? ¿Y qué es la codicia? Es codiciar. Vamos a hablar un poquito más de eso, porque estoy haciendo una introducción. Entonces son emociones que están dentro de nosotros, amén. Nadie lo ve, es algo subjetivo. Nadie puede ver eso. Entonces también, y se expresan de manera externa. Es una lucha interna que yo, mi pensamiento, mi corazón estoy codiciando, estoy envidiando. O porque la otra persona canta mejor que yo. O puede ser que el pastor predica mejor que yo. O puede ser que el pastor, su iglesia es más numerosa.
o su grupo de alabanza. Entonces son emociones así internas que después se expresan de manera externa y afectan nuestras relaciones. Amén. Nuestras relaciones, los celos, las envidias. Y ahí está. Y eso es algo muy natural en la naturaleza humana. Peor las personas que no saben controlar esas emociones, porque son pasiones, no lo pueden controlar. Entonces, el efecto de estas luchas internas, hermanos, repercute en ¿qué? En mi vida de oración. Eso es lo que Santiago está diciendo, pero yo estoy diciendo en diferentes palabras. O sea, voy a pasar aquí un buen tiempo hablando lo mismo, pero de diferentes puntos de vista. Entonces, ¿qué es lo que falta en el creyente? Falta una madurez espiritual y falta una madurez emocional. Esas son cosas importantes. Independientemente de usted cuánto tiempo ore o cuánto tiempo usted lea la palabra de Dios, hermano, tiene que haber una madurez emocional y una madurez espiritual. Yo particularmente, y creo que usted también, yo conozco personas que ayunan mucho y oran mucho, eso está bien, pero todavía en su vida hay envidia, hay todavía codicia, hay todavía orgullo. Y usted dirá, pero ¿cómo, pastor, cómo puede decir que, o sea, leer la palabra de Dios y ayunar y orar, que eso no afecta a mi vida? No, es que la naturaleza del ser humano es así, pero nosotros tenemos que controlarlo. ¿Cómo lo controlamos? Con la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Muchas veces cuando leemos la Biblia o cuando yo estoy predicando acá, muchas veces lo que ustedes reciben es información, ¿sí o no? Yo puedo estar estudiando la Biblia y conocer teología, conocer tantas cosas, pero solamente está en mi cabeza. Es solamente información, es solamente conocimiento, que está bien. Pero ¿sabes lo que falta? Falta que baje a mi corazón. Falta que yo la viva. Entonces, cuando eso sucede transformación. Amén. ¿Cómo así? Dejo de envidiar, dejo de codiciar, dejo de tener celos. ¿Se da cuenta? Entonces la gente cuando está ayunando, está orando, solamente tiene pues cosas, pero que todavía no transforma su vida. ¿Y cómo logramos eso? Cuando empezamos a meditar. Por ejemplo, yo estoy predicando acá, y entonces yo comienzo a decir, Dios mío, ¿qué tal en mi vida? Me hago las preguntas. Yo mismo hablo conmigo mismo. Señor, ¿cómo va? ¿Cómo voy con la codicia? Señor, ¿cómo estoy que ardo de envidia? Señor, tal vez por cosas que no puedo alcanzar. ¿Y cómo eso está en mi vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo va con el orgullo? ¿Cómo va con la autosuficiencia? Y si tú te haces estas preguntas y eres consciente, te das cuenta, hermano, que en nuestra vida todavía hay ciertas áreas que falta sanar, amén. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en esas áreas. Cuando tú haces esa introspección, te examinas, entonces cuando tú predicas, si tú eres un predicador, eso se supone que tú lo has aplicado primero a tu vida, ¿no? Y cuando estás predicando a la congregación, es algo diferente, hermano. ¿Sabes por qué? Porque si no haces eso, si la palabra de Dios no ha afectado tu vida, no pretendas que tu predicación afecte a la congregación. ¿Sí me están entendiendo? Entonces es importante, hermano, exponernos a la palabra de Dios. Santiago dice que la persona que es como que se mira un espejo, ¿no? Yo me miro un espejo, digo, oye, a veces yo no me peino, tengo esa mala costumbre, me hago así nada más. Siempre he sido desde joven así de soltero. Me peleé mucho yo con el peine. Entonces, cuando yo me bañaba, algo me hacía con los dedos, me servía como peine. Y me hacía así, como tenía bastante cabello, y se hacía para atrás. Mi cabello siempre ha sido hacia atrás. Me acuerdo que de pequeño me hacían una línea en el centro. Nunca me gustó ese tipo de peinado tipo libro, decía yo. Siempre ha sido hacia atrás. Hasta ahora. Ahora tengo poco cabello. Pero bueno, me peino. Entonces, cuando uno se mira en el espejo, dice, oye, de veras el pelo está por acá, y uno se peina en el espejo.
Pero después, dice Santiago, que es la persona cuando se mira al espejo, después se olvida, ¿no? Estamos desaliñados, despeinados, y después nos olvidamos. Es así la persona que a veces nos miramos en la palabra, porque este es un espejo, y a veces lo repetimos, lo entendemos, pero después caminamos y nos olvidamos. Dice que la persona que es así, hermanos, dice, es una persona solamente oidora, amén, pero no es un hacedor de la palabra. Y hay muchos en las iglesias que solamente son oidores de la palabra. Qué bonita está la prédica. Uy, tremendo. Pero no lo aplican a su vida. Se queda solamente con un bonito mensaje y nada más. Y no surte un efecto. Es como ese espejo que dijo Santiago, ¿no? Entonces, cuán importante es la madurez emocional y espiritual. Hace un mes creo, tuve un intercambio con una persona de conversación y esta persona estaba tratando de, llamando a otras personas, de ver qué yo comentaba de ese roce que habíamos tenido de puntos de vista, hablando en el trabajo. Y yo, con nadie, solo, tranquilo, y después me di cuenta algo. Yo estaba un poco ofendido por cosas que habían sucedido, pero oré al Señor, la perdoné en mi corazón a esa persona y todo quedó ahí. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado dolido y hubiera comentado con otros colegas, oye, mira, se ha portado así, mira, me ha hecho así? ¿Sí me están entendiendo? Y me di cuenta que eso es falta de madurez emocional. No sé si me están entendiendo. ¿Y qué hubiera pasado? Me hubiera estropeado mi relación laboral, ¿sí o no? Porque me ha dicho esta persona se va, así que con todo el mundo. Es igual en el matrimonio. En el matrimonio, cuando no hay madurez emocional y espiritual. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿no ha visto usted los matrimonios que la suegra lo odia al yerno? ¿O la suegra lo odia, si es su hijo, a la nuera? ¿Por qué? Porque hay esto. El hijo, por ejemplo, hace algo, pelea y se va a su mamá. Y su mamá dice, hijo, ¿qué? Le dice, hijo, qué bueno que has venido a visitarme. Pero se da cuenta que no lo ha venido a visitar, sino que su esposa no lo ha cocinado, se ha peleado. Y va y dice, ay mamá, he venido a verte, a visitarte. Y casualidad que llega a la hora del almuerzo casi, ¿no? Y come, y la mamá se da cuenta. Dice, hijo, ¿qué pasa? Y él empieza, porque a veces necesitamos sacar lo que tenemos, ¿no? Es algo natural en el ser humano. Es como yo, por ejemplo, me sentía ofendido de haber contado con mis colegas, oye, mira, ¿qué pasó que se habrá creído? Como muchos hacen eso. Pero cuando ya hay una madurez espiritual, yo te estoy hablando no de los creyentes nuevos, ¿amén? Eso se va alcanzando ya con el tiempo. Se va alcanzando. Entonces, dice, ¿qué pasa? Y lo comienza a contar, no, he tenido un problema con Petita, pues digámoslo, ¿no? Y esto, y esto. Y hace un concepto la mamá, ¿no? Y ya empieza a ver esos roces, ¿no? Como que no, mi hijo no la atiende, y esto, no la de comer, se enoja. Y siempre las madres o los padres jalan siempre para el lado de los hijos, ¿sí o no? A no ser que sea una madre como era mi mamá Donita. Donita le llamaba de cariño. Ese lo sentaba al hombre y a la mujer y los daba su exhortada a la hija y al yerno ahí. Siempre era una persona que le gustaba ser justa, ¿no? Y a veces cuando venían con la queja las hijas, salían con la cabeza rota. Dice, ya no voy a ir otra vez ya, porque al final, como si fuera su hijo, dice, es que ella siempre veía la parte justa, ¿no? Se asesoraba y preguntaba qué ha pasado. Entonces la madurez emocional y espiritual es importante. Nos va a evitar muchos problemas. Santiago entonces escribió a la iglesia, porque esta iglesia ¿qué? Estaba en conflicto. No hay iglesia perfecta, hermano. ¿Cuántos lo saben? No hay iglesia perfecta. ¿Ve? Pero se supone que la iglesia, a ver, ¿cuál debe ser una iglesia? Una iglesia, como si soy un buscador, o sea, yo estoy buscando una iglesia, he llegado a vivir por acá cerca y estoy buscando una iglesia para congregar, ¿cuáles serían los requisitos para una iglesia? Pienso yo. Una iglesia
donde se enseñe la palabra, la doctrina bíblica, ¿amén? Cuando yo hablo de doctrina bíblica, estoy hablando que se enseñe la palabra de Dios. No me gustaría estar en una iglesia donde se pasan 2 horas cantando. Estoy exagerando, ¿no? 2 horas cantando y 15 minutos predicando. Me parece que no es correcto. Segundo lugar, no estaría en una iglesia que yo veo que no, la gente no es amable, la gente, bueno, no muestra gracia, la gente es seria, la gente está así mirando como recelosa, no es un buen ambiente. Segundo lugar, no me gustaría donde hay contiendas, hay pleitos, hay disensiones, hay grupitos. Amén. Entonces, es importante, la iglesia que Santiago estaba hablando, estaba en conflicto entre ellos, al igual que la iglesia de Corinto. La iglesia estaba dividida, debido a que había envidias, había ambición de poder, había egoísmo. Y mire, y en 1 de Corintios 3:3, ahí lo vamos a ver. Mire lo que dice. Pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos, contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Amén. Eran cristianos. Pero ¿qué pasaba? No se dejaban afectar por la palabra de Dios. Eran personas que había pleitas, contiendas y eran cristianos carnales, le llama él. Inmaduros. Amén. Miren, y ahí está la iglesia. Los Gálatas, en Gálatas capítulo 5, verso 15 al 16, los hermanos dice una palabra fuerte ahí, Gálatas 5, 5 al 16, 2 versos, dice que los hermanos se mordían. Pablo está diciendo así, mírame, nosotros en cambio por obra, no, Gálatas 5, 5, ese es, ¿no? 5:15, disculpa, 5:15. Dice, pero si siguen mordiéndose y devorándose, miren la iglesia, imagínense usted ese cuadro mental. Los hermanos se estaban mordiendo, se estaban devorando. Eran unas riñas pero terribles. Tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Yo quiero que entienda una cosa, y siempre lo repito. Usted tiene que entender una cosa, que en nosotros hay una naturaleza todavía, una naturaleza pecaminosa, ¿amén? No creas que porque ya te convertiste al Evangelio, huya tus alitas, y acá así como los santos, ¿no? No. Por esa naturaleza caída viene de nuestros primeros padres, es heredado, entonces siempre hay esa lucha, ¿amén? Hay una naturaleza carnal, una naturaleza caída, depravada, y hay una naturaleza, hermanos, que está ahí el Espíritu Santo en nosotros. Entonces hay una lucha. Entonces tenemos que alimentar esa naturaleza divina, amén, con la palabra, ayunar, orar, porque si tú no haces eso, entonces la otra naturaleza se va a levantar y lo va a opacar, va a pasar por encima de la otra naturaleza. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, el Espíritu Santo hace una obra santificadora, por eso se llama el Espíritu Santo. Entonces, el creyente tiene responsabilidad. La salvación, hermano, es obra de Dios, pero también tiene participación humana, ¿amén? Entonces, tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, ahí es importante eso, lo que había en Santiago, también en Filipenses 4, 1 al 3, ahí estaba 2 personas, Sintique y Evodia, eran 2 mujeres que estaban en conflicto y Pablo apela a uno de sus amigos para que se puedan reconciliar. Filipenses capítulo 4, 1 y 3 dice, por tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Mire, ahí está. Pero
Pero Pablo era sabio. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Eran personas que habían nacido de nuevo, que habían luchado con Pablo, propagando el Evangelio, pero había un conflicto. Vuelvo al inicio, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? De nuestras pasiones, amén. Envidia. Hermanos, cada vez que cuando tú haces un análisis a solas con Dios en oración y ves que tu corazón está envidioso, que tu corazón está por ahí celoso, no te espantes. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Ir a Jesús y decirle, Señor, cambia mi corazón, límpiame con la sangre preciosa de Jesús. Cada día, antes de acostarte, tú tienes que ponerte a cuentas con Dios, amén. Y eso es cada día, examinarte, examinar tu conciencia, amén. Examinar tu conciencia. La persona que su conciencia está limpia es la persona que puede disfrutar del gozo del Señor. La persona que tiene la conciencia limpia tiene el gozo de Dios. Y la persona que tiene su conciencia limpia, el gozo de Dios, puede decir como Simón, Señor, he visto, mis ojos han visto, ¿no? Tu gloria, despide a tu siervo en paz. Es decir, podemos morir en paz. ¿Han visto ustedes a personas, a creyentes que están en su lecho y dicen, mándenme a llamar a tal persona, que tuvieron un conflicto no solucionado y están en su lecho y no pueden morir? Llámenme a tal persona. Y ahí lo reúnen y piden perdón. Porque la conciencia no puede partir, porque la conciencia no se puede anular, la conciencia no se puede sacar al lado. Entonces tenemos que tener una conciencia limpia, estar en paz, para poder morir tranquilos, en gozo. Ahí entonces, miren, y ahí sigue la palabra del Señor. Y también la guerra interna a veces termina gobernando nuestros pensamientos. Amén. Esas pasiones, hermanos, esas luchas internas a veces dominan nuestro pensamiento y luego, hermanos, actuamos. Porque primero empieza acá y después actuamos. Entonces, le dije que pasiones son deseos desordenados, ¿no? De ahí viene del griego hedonai. ¿Han escuchado ustedes del hedonismo? Es una corriente filosófica también. Por ejemplo, el hedonista cree que el placer es el propósito principal de la vida. Y hay mucha gente que son hedonistas, que viven con varias mujeres, disfrutando los placeres, la fornicación, el adulterio, las borracheras, las orgías, y ellos creen que el placer es el propósito principal de su vida. ¿Ha escuchado que usted dice, hay que comer, hay que beber, que después de esta vida no hay otra? Esas son las palabras de un hedonista, que trata de sacar el máximo provecho a la vida. Y ahí está, las pasiones son deseos desordenados. Entonces, no tenemos que culpar a los demás por nuestra falta de paz. ¿Dónde está el problema? En nosotros, en nuestras luchas internas. ¿Han escuchado ustedes de la psicología y que trasladan el problema a otros? Pero el problema está en nosotros, las luchas internas, nosotros mismos. Mateo 11:29 dice, si somos mansos y humildes, Jesús dice, encontrarán paz y descanso para vuestras almas. Si tú eres manso y si tú eres humilde, vas a encontrar paz y descanso. Pero si tú eres orgulloso y cruel, vas a vivir un infierno por dentro, internamente y externamente. Entonces, cuán importante es. Santiago dice en 4:2, ustedes codician y no tienen, por eso cometen, dice, homicidio. ¿Cómo así? Jesús dijo, aquel que desea una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. Es fuerte, ¿no? Antes, en la ley, cuando encontraban a una mujer y a un hombre en el mismo acto del adulterio, agarraban y lo apedreaban. Ahora Jesús lleva eso a un nivel más elevado. Dice, no es necesario que los cuerpos se unan. Solamente si tú has pecado o lo has deseado en tu corazón, ya pecaste.
¿Por qué dijo Jesús eso? Porque Él sabe que todo se origina en el pensamiento. ¿Cuántos homicidas habrá? ¿Cuántas personas dirán, ojalá te murieras? Esa persona tiene eso, esa casa, qué bonito que tiene, yo, ¿por qué no? Envidia. Entonces Jesús habla de que nosotros debemos, hermanos, nuestro corazón, nuestra lucha interna, nuestros pensamientos, tenemos que controlarlo, ¿amén? No quiero decirte que no va a suceder, sí va a suceder, pero tenemos que pedirle a Dios que nos perdone, que nos limpie, ¿amén? Dice que otros envidian lo que otros tienen. Por ejemplo, algunos tienen dinero, bienes materiales, una buena posición, o el estilo de vida que otros han alcanzado. Otro, por ejemplo, pastor, puede envidiar a la iglesia de otro pastor, porque su iglesia es más grande, más numerosa, está en buen lugar. Entonces, puede ser un escritor, los libros que publica, y ahí está la envidia. Imagínate, hay que ser muy prudentes nosotros también con las personas que nosotros trabajamos, en tus negocios. Si tú trabajas en el mercado, siempre hay envidia. Amén. Siempre hay la envidia. Imagínate si la envidia está dentro de la iglesia. Imagínate en las personas que no tienen temor de Dios. Es terrible, hermano, la envidia. Entonces, esto no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino también afecta nuestras oraciones. Y Santiago dice en el verso 2 y 3, no tienen porque no piden, y piden y no reciben, porque piden con, dice, malos propósitos y para gastarlos en sus placeres. Entonces, hay cristianos que no oran. Y si oran, lo hacen, hermanos, cuando tienen problemas. Esa es la realidad. Cuando todo va bien, nos olvidamos de Dios. Pero cuando vienen los problemas de salud, económicos, problemas en el hogar, ahí empezamos a orar. Y a veces Dios permite los problemas para que su pueblo se acerque a Él, porque no habría otra manera. Otros lo hacen, pero no de la forma correcta. No pedimos, dice, sabiduría para enfrentar las situaciones diarias de la vida. Hay situaciones que tenemos que tomar decisiones, ¿amén? A veces no lo hacemos de manera sabia. Entonces, así, Jesús dijo en Mateo 6, 7 al 8, dijo, y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, que por ellos se imaginan que van a ser oídos por su palabrería. Dios no necesita palabrería. Dios no necesita, hermanos, sinceridad. Una oración sincera, corta, puede ser efectiva. Entonces, es importante, a veces oramos también, hermanos, decimos, Señor, necesito esto, Señor, que se haga tu voluntad, pero cuando Dios contesta nuestra oración, y hermanos, nosotros no estamos satisfechos, estamos molestos. ¿Sabes por qué? Porque cuando hemos orado y le hemos dicho que lo haga conforme a su voluntad, no lo hemos hecho de corazón. Amén. Y así que cuando la oración Dios nos contesta y no es como yo quiero, entonces me molesto. Entonces es importante, orar implica hacer una petición y luego aceptar con humildad la respuesta de Dios. Amén. Yo vengo orando por muchos años por algo en concreto, pero sigo orando porque Dios no me dice ni no, ni sí, ni espera. Entonces yo asumo y yo sigo orando hasta que Él me diga no, o sí, o espera. Y no creas que estoy orando meses, vengo orando años. Entonces te hablo de una constancia en la oración. Oramos, dice, rápidamente y solo oramos de manera superficial. Y decimos, Señor, bendíceme, Señor. Gracias, Señor. Guárdame, Señor, en el trabajo, mi hija, mi hijo, y listo. Son oraciones superficiales porque no tenemos tiempo para con Dios. Hermano, la oración requiere intimidad. Imagínate que tú llegues a tu casa y te dice la esposa, ¿cómo te ha ido? Ah, bien, bien, bien. Y te pasas.
Es terrible, ¿no? Es terrible. El matrimonio es intimidad, hermano. ¿Y qué es intimidad? La intimidad es que contarle todo. ¿Y cómo te ha ido? Mira, y dice, oye, mira, estoy pensando esto. Oye, mire, a veces mi esposa me dice, oye, te voy a contar algo, pero no te vayas a molestar, ¿ah? No sé qué me va a molestar, ¿no? No entiendo lo que dices. Entonces, y cosas así, contar cosas, abrir tu corazón a tu pareja. Y eso es importante, hermano. Tus luchas. Decirle, sabes que ora por mí. Entonces, la intimidad con Dios es así. Y ¿tú crees que Dios se atrevería a responderte una oración así cuando dices, va, si apenas no tiene tiempo ni para estar en intimidad en la oración conmigo? Imagínate. Entonces, es por eso que muchas veces no recibimos lo que pedimos. Orar no es un ejercicio para obtener beneficios, es una experiencia de intimidad con Dios que fortalece nuestra relación y nos alinea con sus propósitos. Amén. Es decir, cuando tú estás buscando a Dios, el sentir de Dios de su corazón se hace uno con tu corazón. Y cuando tú empiezas a orar las oraciones, es lo que el Espíritu Santo, la Biblia dice que a veces no sabemos cómo orar, pero dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él sabe, amén, cuál es la voluntad de Dios. Muy pocas veces he tenido esa experiencia, pero es literal. A ver, cuando tú estás orando, viene el Espíritu Santo sobre ti y empieza a gemir, a clamar, a orar al Padre, el Espíritu Santo a través de ti. Entonces, esas oraciones son poderosas. Esas oraciones están, hermanos, libres de egoísmo. Esas oraciones están libres de despropósitos. Esas oraciones se cumplen. Amén. Son poderosas. Oramos a veces sin fe en que Dios hará lo que pedimos. Entonces no recibimos nada. Dice Santiago 1:7, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Dice, el que pide, pide con fe, dice, no dudando. Porque el que pide sin fe, dice que no vas a recibir cosa alguna del Señor. Y la pregunta es, ¿no será que la iglesia, por qué no ora? Porque no tiene fe. Porque si la iglesia o los hermanos creyeran que Dios contesta las oraciones, entonces oraran. Dijeran, tengo este problema, tengo esta dificultad, tengo estas circunstancias, voy a orar. Porque saben que Dios responde las oraciones. Pero cuando la gente sabe o cree que es una práctica o una pérdida de tiempo, no ora. Trata de solucionar los problemas por su propio esfuerzo y empieza a hacer y deja de un lado a Dios. Esa es una falta. Por eso dice la Biblia también en Hebreos que aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe, amén, y que es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Cómo así? Quiere decir, está diciendo casi lo mismo que Santiago, que cuando tú te acercas a Dios a orar, tienes que creer que Él está ahí, presente, ese Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Por ejemplo, mi esposa, muchos años de ella, ustedes saben que tiene una limitación física, pero eso ni por un momento dudo en mi corazón, o trato de que eso se anide en mi corazón, de creer que Dios no tiene poder para hacer cosas maravillosas, hermano. Él tiene poder para resucitar muertos, amén. Él tiene poder para sanar, Él tiene poder para transformar, Él tiene poder para cambiar toda situación adversa y difícil que parezca. Amén. El hecho de que no lo haga con mi esposa, tal vez no es su voluntad, no lo sé. Amén. Pero Dios tiene planes, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Entonces, yo tengo que creer que Él es el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Amén. ¿Por qué Dios dice así? Yo soy el Dios de Abraham,
porque Dios no es Dios de muertos, amén. Es el Dios de vivos. Quiere decir, pastor, que Abraham, Isaac y Jacob también están vivos, amén. Y es el mismo Dios al cual servimos, es el mismo Dios que le adoramos, es el mismo Dios que está aquí, y tenemos que creer. Cuando tú lo abres tu corazón con sinceridad, que Él puede cambiar las situaciones por más adversas a tu favor. Y dice la Biblia que Él es galardonador de los que los buscan. O sea, mira, tú le buscas a Dios y Él te premia. Habla de galardón, de un premio. ¿Y cuál es su premio? Que te concede todas las peticiones de tu corazón, que te da paz, que te da gozo, que te da victoria en medio de las pruebas. Amén. La paz que Él te da, pues estar tú inválido, caído con un cáncer en tu cama. Pero la persona que tiene el gozo de Dios y sabe en su conciencia que está en paz con Dios, hermano, no le falta el gozo. Sabe que si parte de esta tierra está en la misma presencia de Dios. ¿Amén? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. No creas que el morir es una pérdida. El morir es ganancia. Escuché hace unos momentos que había muerto una hermana, estaba con cáncer, pastora, ¿no? Esposa de un pastor. Estaba batallando por años con el cáncer y ya falleció, creo que el día de hoy. Gloria a Dios, hermano. Ha estado sufriendo en ese cuerpo, ¿amén? Pero ahorita está disfrutando, está en la presencia de Dios. Qué glorioso, ¿no? Ahora nosotros estamos en esta lucha todavía mientras estamos en el cuerpo, pero ella está recibiendo la corona que Dios ha prometido para aquellos que le sirven. Pero no oramos, preferimos hablar antes que orar, ver televisión antes que orar, divertirnos antes que orar, trabajar en la iglesia antes que orar por la iglesia, hablar o enseñar sobre la oración antes que orar, predicar y enseñar en lugar de orar. Pero Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. No tenemos porque no pedimos, y cuando pedimos lo hacemos con malas intenciones. Señor, quiero trabajo, pero ya estoy pensando, me voy a comprar esto de acá, me voy a comprar esto, para vuestros deleites, dice el Señor, amén. Entonces miren, por eso que Dios no nos da, porque Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Pedimos, pero no recibimos, porque no hemos, hermanos, resuelto nuestra condición interna. ¿Y cuál es esa condición interna? Luchas, pedimos con malos propósitos para gastarlo en nuestros placeres. ¿Y qué es placer? También son, hermanos, deseos fuera de control. Cuando, hermanos, los deseos nos controlan, entonces dominan nuestra vida. Amén. Primera de Pedro 2:11. Mira lo que la palabra de Dios, Primera de Pedro 2:11. Dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Está hablando de cristianos. ¿Qué combaten contra la vida? Nuestros deseos, nuestra naturaleza. Y yo quiero que usted sea consciente de eso, querido hermano. Pero tiene que recurrir a la palabra, a la oración, para poder batallar. ¿Cuáles son nuestros tres enemigos del creyente? El mundo. ¿Por qué el mundo? La vanagloria de la vida, el orgullo. No me quiero quedar atrás. Uy, mi hija está estudiando en tal lugar. ¿Por qué mi hija se va a quedar? Yo también tengo que hacer. Bueno, su casa lo ha pintado. Voy a pintarlo. La vanagloria de la vida. Los deseos de la carne que está en nosotros. Y el tercer enemigo, Satanás. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces le hacemos la culpa a Satanás cuando la culpa es de nosotros? Son de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Ay, no, que el diablo me hizo caer. El diablo, y el diablo no tiene nada que ver. Es nuestra misma naturaleza.
Entonces, estamos ahí, hermanos, como consecuencia de ello pedimos a Dios y al recibirlo lo usamos de una manera carnal. El legalismo en la oración. Orando todo el tiempo, oramos todo el tiempo, pero con el corazón indispuesto hacia nuestros hermanos. No podemos condenar y maldecir, chismear, resentir, resentidos, despreciar a nuestros hermanos y luego orar esperando que Dios responda a nuestras oraciones. Porque nuestro corazón, hermano, estorba nuestra oración. Amén. ¿Y cómo yo desprecio a mi hermano? A los demás los saludo. Y al demás mi hermano está por ahí. Este hermano. Yo tengo mucho cuidado cuando los alumnos se exponen y a veces me tomo fotos con ellos. Después de todo, de los mejores trabajos me tomo fotos. Y a veces me puse a pensar, dije, no debo hacer eso. Me voy a tomar fotos con todo mejor. Porque a veces se sienten un poco excluidos, pues, ¿no? No, él se toma fotos con ellos nada más. Y así que me tomo con todo fotos. Ya me dicen, usted póngase acá, pues, para tomarnos también como recuerdo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? El despreciar, aunque no es desprecio, el resentimiento, el maldecir, hablar mal del hermano, el chismear del hermano. Hermanos, y a veces estamos orando, y entonces Santiago dice que no hay respuesta, porque todavía hay situaciones internas ahí. Primera de Pedro 3:7, miren, ya voy terminando, primero de Pedro 3:7, dice, de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como su mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Aquí dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo sucede en el matrimonio? A veces cuando las parejas están casadas, bueno, acá hay un soltero, la mayoría son casados acá, ¿no? Y a veces viene, hay dos solteros, a veces viene y el esposo pues quiere estar íntimamente con su esposa. La esposa ha trapeado, ha lavado, está cansada, dice, no, estoy cansada. Y el esposo se molesta, está con la trompa. No, dice, y está molesto. Y miren, dice, tratando a su esposa con respeto como un vaso frágil. Amén. Uno tiene que ser comprensivo. Amén. O a veces está indispuesta, o a veces tengo, aunque algunas ya usan pretextos, pero eso ya, ellas y Dios, dice, no, estoy un poco con jaqueca, me duele, y esto, lo otro. Entonces ahí vienen los problemas, o a veces hay conflictos, hay problemas no solucionados en el matrimonio, y hermanos dice que son luchas, pues son pleitos, contiendas, ¿no? Que se dan también dentro del matrimonio, por desavenencias, desacuerdos, etcétera. Pero, ¿sabe lo que dice la palabra? Dice que eso de ahí también es un estorbo a nuestra oración. Amén. Es un estorbo, no hay bendición. Se cierra el cielo. Entonces, por eso que he visto muchos años yo a matrimonios que no prosperan. He visto matrimonios que no se cumple la palabra de Dios en sus vidas. Y no es que la palabra de Dios falle, así que no andan en intimidad. No hay, hermanos, no son un solo corazón. Cada uno jala para su lado, hay conflictos, resentimientos, no se han solucionado problemas y hay resentimientos y eso se va haciendo como un arbolito, una plantita va su raíz profundizándose. Cada tiempo el esposo debe hablar con la esposa. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Y si la esposa tiene que ser transparente, no, sí, mira esto. Y pedir perdón. Solucionar las situaciones que se presenten, porque peleas no va a haber una, va a haber varias. ¿Sí o no? Los que son casados. Pero tenemos que tener esa humildad, ¿eh? De reconocer, de restaurar la relación, porque si no, no hay bendición.
la oración no llega a la presencia de Dios. Entonces, como tratas a tu esposa, afecta tus oraciones. Amén. Mira, como tratas a tu esposa, afecta y viceversa. Entonces, si quiero que mis oraciones lleguen a la presencia de Dios, tengo que mi hogar llevarlo muy bien. Cuando el corazón no está bien, no se puede orar, ni tenemos el deseo de hacerlo. Estamos así. Estamos avergonzados, no podemos orar, no podemos dirigirnos a Dios con libertad. La condición del corazón bloquea la comunicación entre nosotros, entre la pareja, entre cristianos y entre Dios. Amén. Dios dice, si tú no amas a tu hermano, si aborreces a tu hermano, dice amén, el amor de Dios no está en ti. Tremendo, ¿no? Si yo aborrezco a mi hermano, si yo estoy chismeando de mi hermano, si yo estoy criticando de mi hermano, dice Dios, el amor mío no está en ti. ¿Qué quiere decir eso? Así que no estás en peligro, tu alma, tu salvación. Porque quiere que nos salve el amor de Dios, ¿no? Si no hay el amor de Dios en mí, pobre de mí. Entonces ahí está. Malaquías 2:13 y 14. Aquí termino con este último texto. Bueno, 2 textos más tengo. Malaquías 2:13 y 14. Dice, otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni la acepta de sus manos con agrado. Y todavía preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Ahí en otra versión que tenemos nosotros dice, porque Él ya no mira con atención tus ofrendas y oraciones. ¿Qué es lo que pasa? Dice que ahí que el Señor rechaza la ofrenda cuando iban al templo y llenaban el altar de lágrimas. Dios dice, yo no acepto tu adoración. Miren, ¿no habrá muchos en las iglesias así? Lloran, lloran. Pero, ¿cómo está su corazón? Y Dios dice, yo no acepto. Cuando las personas se casan, yo le pregunto a la iglesia, cuando un matrimonio se casa, las personas, está el pastor ahí, ¿quién es el testigo? Es Dios. Y el pastor está ahí sentado en la presencia de Dios, está en la pareja y dice, prometes en la pobreza, en la riqueza, en la abundancia, en la enfermedad, estar con tu esposo. Sí, dice, prometo. Y se hacen una serie de votos, ¿no? Y Dios está escuchando ahí. Y Dios está notando. Por eso en la Biblia dice, en el 13 y en el 14, dice, porque Jehová ha atestiguado de ti la mujer, él ha sido testigo, él está ahí. Y muchas veces no cumplimos nuestros votos matrimoniales, ¿no? Y se da cuenta de las consecuencias. Entonces Dios dice, yo no voy a escuchar, no voy a recibir tu adoración. Es terrible, el Señor rechaza la ofrenda, así lo hagas con lágrimas. Isaías 59:2. Mire lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si hay iniquidad en mi corazón, si yo estoy mis malos pensamientos, entonces Dios no me va a escuchar. Amén. Dios no me va a escuchar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como dije al inicio, todos los días. Examinarme, Señor, perdóname. Límpiame con la sangre de Jesús. Y eso debe ser nuestro diario vivir. Salmo 66:18 dice, si observa iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si hay iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Ahora, ¿pueden ustedes entender por qué muchas oraciones no son contestadas?
porque a veces pedimos y no hay nada. Es un tiempo de examinarnos. Hermano, el pecado que impide la respuesta de Dios es el orgullo. Amén. El orgullo lleva a la rebelión. La avaricia, que es idolatría. La amargura, que es una falta de aceptación. Vivo amargado. He visto mucha gente amargada. Lo dejó su esposo, viven amargados. Lo dejó su esposa, viven amargadas. ¿Por qué? Porque es una falta de aceptación. Gracias a Dios que yo siempre he creído, digo, a veces digo a los jóvenes, tú estás con un enamorado, pero no necesariamente con él te vas a quedar. No estoy hablando con creyentes, con gente que no van a la iglesia. Dijo, dedíquense a estudiar, porque van a pasar, no lo sé, 4, 5, no sé, por ti enamoraditos. Con el cuarto, el quinto te vas a casar. Pero tienen que tener la capacidad de, entre comillas, de rechazo a las personas, amén. Porque a veces termina, ¿no? Y dice, un joven había terminado con una señorita, y ¿sabe cómo lo trataba esta señorita? Eres un perro, le dice. ¿Y qué trae su amargura en el corazón de las personas? Porque es una falta de aceptación. Tú tienes que saber que en la vida va a suceder cosas así. Vas a tener rechazos. Y tú tienes que saber, aún nosotros como cristianos, tenemos que saber manejar esas cosas. Por ejemplo, en la iglesia, puede haber, si fuera más grande, un grupo que me rechace, al pastor, al líder, pero eso no quiere decir que yo hubiera amargado por ello. Amén. A no todos los voy a agradar. Entonces tenemos que, la amargura no tiene que anidarse en nuestro corazón. ¿Y por qué impide la respuesta de Dios la amargura? La queja. Y en Números 11:1 decían, ¿por qué no estamos aquí en Egipto? Estamos en este desierto, no hay nada, no hay agua, no hay carne, no hay comida. Ahí había cebolla, puerro, había carne en abundancia y nos ha traído aquí Moisés y su diosa para morirnos acá de sed y de hambre. Hermanos, habían visto la gloria de Dios, había visto milagros de Dios, las 10 plagas, el mar rojo abrirse. ¿Pero qué reflejaba la queja? Ingratitud. Y cuando hay eso, hermanos, la oración, Dios no escucha. Por eso les digo que nuestro corazón estorba la oración. Amén. Nuestra actitud estorba, hermanos, que Dios conteste nuestras oraciones. Las quejas. A veces nos quejamos. Dios mío, te estoy pidiendo por años esto y no me concedes. Te estoy pidiendo que mis hijos se conviertan al Señor. Y no pasa nada, me voy a morir y no estoy viendo. Tu palabra dice que, Señor, esto, cree en el Señor Jesucristo y se salva tú, casi no veo nada. Nos quejamos. Señor, quiero tener esto y no lo logro, Señor, vivo en esto, en estrechez financiera. Y es queja tras queja nuestra vida. A veces hay resentimiento. Y el resentimiento es un pasito para el odio. Vivimos resentidos con la vida, resentidos tal vez en nuestro matrimonio, porque me hubiera gustado que mi esposo sea más cariñoso, pero no lo es. Me hubiera gustado y vivo resentido, vivo resentida, mi oración no va a llegar. A veces la religiosidad, la religión es mala, no. La religión sin Dios es religiosidad, y hay muchos religiosos. Estuve con una persona, tomé un taxi y no me creerá que como media hora hablando de la Biblia. Uy, parecía una computadora. El ángel del Señor, el gozo del Señor, y esto, y me decía, y dice que le hice una pregunta. Yo asistí a la iglesia bautista, adventista, mormonas, me he ido por allá, pentecostales, Dios es amor, 3M. Uy, le digo, tu cabeza está en un chámbar de teología. Y se venía riendo. Y me decía, no, pero yo no condeno a nadie, a los hermanos, a un cura que venga, yo le hablo, también ellos son de Dios, son hijos de Dios, así. Ellos están equivocados, pero ¿quién soy yo para convencerlos? El Espíritu Santo, son mis hermanos, yo los acepto, yo los amo.
Ellos pensarán igual de ti, que tú estás equivocado y ellos están en lo correcto. Y al final me dice, ¿usted es cristiano? Sí. Yo pensé que era ateo. Apártate de mí, Satanás. Digo, todo la Biblia era. Y después me dice, tú vas, ¿y tú qué piensas? Soy calvinista, le digo. ¿Y qué es eso? ¿Que tú no eres bautista? Investiga, pues. Y se fue riendo. Entonces me di cuenta que era una persona religiosa, religiosidad. Hablaba de Dios, después decía, mi hijo, mi nieto estudia Derecho, el otro Contabilidad, el otro es esto y lo otro y esto, yo estudiaba esto y lo otro y esto. Y te falta un pastor en tu familia. Sí, porque hablaba de tantas cosas, ¿no? Para una persona que se cree espiritual, se supone que la mayor gloria y honra ser que tenga alguien, sea pastor en su familia. Entonces, ahí está la religiosidad también. Cuando tú eres religioso, no llega a la presencia de Dios. Cuando hay chisme y condenación al otro, el chisme es pecado. Entonces ahí es falta de amor. Entonces, hermanos, el pecado de incredulidad afecta nuestra relación con Dios y nuestra vida de oración. Amén. Y las cosas internas que llevamos, somos un mundo, ¿sí o no? Y no se ha dado cuenta que nosotros conversamos mucho con nosotros mismos. Usted ahora va a ser consciente de eso. ¿Cómo así? Porque yo converso conmigo mismo. ¿Cómo es eso, pastor? En la Biblia dice que el joven, había un hombre que decía, alma, alégrate, goza, bebe, tienes muchos bienes, voy a hacer granero, voy a derrumbar esto. Y él no está hablando con su esposa, él está hablando con él mismo. Así cuando yo estoy en mi cuarto, estoy orando y estoy hablando conmigo mismo y me estoy examinando. Y estoy examinando mi corazón. Y estoy meditando acerca de la palabra de Dios. Yo últimamente duermo con libros. Claro, mi esposa por la rodita se duerme en el primer piso. Y he vuelto a mi tiempo de lectura. O sea, yo siempre soltero me quedo hasta tarde leyendo. Entonces, como ya no le molesto a nadie, me quedo leyendo hasta tarde, pues. Así que tengo los libros, lugar de peluches, tengo los libros ahí en la cama, ¿no? Libro, la Biblia. Y ya con mi esposa, con ella estamos entre semana, los sábados. Ya yo bajo, no puede subir ella, pues, ¿no? Entonces ahí estamos, conversamos, tenemos un tiempo también para conversar sobre las cosas de Dios, sobre la iglesia, sobre los estudios, de lo que está haciendo. Entonces, hermanos, concluyo que debemos cuidar nuestro corazón, amén. Cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Corazón es sinónimo de pensamientos. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de los pensamientos habla la boca. Amén. ¿Qué es lo que habla tu boca? ¿Qué es lo que está en tu conversación diaria todos los días? Cuando tú escuchas a una persona hablar, tú estás conociendo su corazón. Por eso cuando este hombre hablaba como loro, yo estaba observando su corazón. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que limpie cada día nuestro corazón. Amén. Lo tenga limpio, limpio con la sangre de Jesús, que tengamos una conciencia limpia como Dios le agrada. Y cuando tú haces eso, estarás un paso más a la santidad, amén, a la integridad. Y cuando hay eso, hermanos, Dios va a bendecir tu vida, tu familia, todo lo que tú hagas, amén, Dios lo va a prosperar, se va a cumplir esa palabra. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor. Ha sido clara y tú, amado Espíritu Santo, redarguye, Señor, cómo estamos en esta noche. Cómo está nuestro corazón. Está llena de quejas, de murmuraciones, de resentimientos, de chismes, de celos, de iras. Espíritu Santo, ayúdanos, Padre. Limpia nuestro corazón.
Limpia nuestros pensamientos, sean gratos los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón, Señor. Examíname, Señor. Y si hay en mí camino de perversidad, encamíname por el camino de rectitud, por amor a tu nombre, Señor. Limpia nuestros corazones, Señor. Limpia nuestras vidas, Señor, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Que los matrimonios sean matrimonios donde reine tu presencia, donde haya paz, comprensión, unidad, donde haya mansedumbre, donde haya humildad, donde el hombre pueda humillarse ante su esposa y la esposa ante su esposo, y ambos puedan orar y puedan reconocer sus faltas, Señor. Solo así tú reinarás en el matrimonio, en el hogar. Solo así habrá bendición en los hijos, en la familia. Solo así tú bendecirás nuestra agua. Solo así bendecirás el fruto de nuestro trabajo, Señor. Solo así veremos la gloria de Dios y la bendición reposar en los hogares, Señor, y en la iglesia, fraternidad. Que tu temor a tu palabra sea nuestra delicia, Señor, como hemos cantado esta canción, que es como miel a mi paladar. Tu palabra, en tus mandamientos se ha adquirido riqueza. Señor, tus mandamientos no son gravosos. Tus mandamientos nos dan sabiduría, nos dan gozo, nos dan paz, nos dan prosperidad, nos dan bendición. Oh Dios mío, que no falte el pan, que no falte el alimento, que no falte, Señor, lo esencial en la casa de tus hijos, que no falte la paz, que no falte, Señor, tu presencia sobre todo, Señor. Amado Espíritu Santo, bendigo cada vida, bendigo cada familia, bendigo cada persona, Señor, que dice realmente me falta mucho para llegar a ser como tú, mi Jesús. Tú eres la medida. No es el pastor, no es el predicador, no es el evangelista. La medida para nosotros es solamente Jesús. Oh amado Dios, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual, aquellos que dicen, Señor, me falta mucho, pero sigo adelante, Señor. Sigo adelante, quiero parecerme a Jesús. Quiero ser como Él, manso y humilde, que cuando maldecían, Él bendecía. Amado Dios, bendigo a cada matrimonio. Bendigo, Señor, la familia del pastor también, que en estos momentos está pasando momentos difíciles con la partida de su esposa. Que haya paz en su corazón, tranquilidad, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oro, Padre, por los que no están aquí en esta tarde y anoche. Oro, Padre, por la congregación. Oro por los jóvenes, Señor, de esta iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, por los niños. Oro por Laredo. Oro para que tú la alcances al perdido, para que alcances al que está desviado, al cristiano que se ha apartado, aquel Padre que está en el mundo. Toca sus corazones. Sálvalo, resucita, Señor. Sopla sobre esos huesos secos, Señor. Por Laredo, por los borrachos, por los alcohólicos, por la prostituta, por el delincuente, por el drogadicto. Salva las almas, Señor. Salva las almas, Señor, en el nombre de Jesús. Cumple tu propósito para este ministerio, Señor. Cumple tu propósito para lo que tú nos has llamado en este tiempo. Te estoy pidiendo algo que es algo humanamente imposible, pero sé que para ti todo es posible, Señor. La gloria sea tuya cuando todo suceda. La gloria sea tuya, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.